En el presente video veremos algunos conceptos y ejercicios relacionados con viscosidad. La viscosidad tiene por símbolo eta y su unidad típica es Newton por segundo dividido en metro cuadrado, que corresponde a Pascal por segundo. Otra situación típica en los problemas de viscosidad es el caso de un líquido viscoso en un tubo cilíndrico, en donde las preguntas pueden ser de dos tipos. Por una parte, respecto a la velocidad en alguna capa dentro del fluido, tenemos que la velocidad va a estar en función de la posición dentro del radio, de la posición dentro de la área de sección transversal. R es el radio total y R es un radio pequeño que va a estar entre 0, que es el centro, y R el radio total. Entonces vamos a tener que la velocidad en función del radio va a ser la diferencia de presiones P1 menos P2 dividido en 4 por eta por L, donde L es la longitud, por R al cuadrado mayúscula menos R al cuadrado minúscula. Es la velocidad en cualquier posición dentro del área de sección transversal. La velocidad máxima, que es la velocidad en 0, que es evaluando esa misma ecuación en 0, que va a ser P1 menos P2 dividido en 4 por eta por L por R mayúscula al cuadrado. La velocidad media, que es la mitad de la velocidad máxima, o sea, P1 menos P2 por R al cuadrado dividido en 8 eta L. La velocidad mínima que se da para R minúscula igual a R mayúscula, que es 0. Y la ecuación de Poiseuille, que permite calcular el caudal total de este líquido como el área de la sección transversal por la velocidad media, o sea, pi R al cuadrado por P1 menos P2 por R al cuadrado dividido en 8 eta L, lo que nos va a llevar finalmente a pi octavos por R a la cuarta partido en eta por P1 menos P2 partido en L. A continuación veremos algunos ejercicios relacionados con este tema. Consideremos el siguiente problema. Durante la micción, la orina fluye desde la vejiga, donde su presión manométrica es 30 milímetros de mercurio, a través de la uretra hacia el exterior. Bajo esas condiciones, determina el radio de una uretra femenina. Se dispone de los siguientes datos: longitud de la uretra 3,3 centímetros, flujo durante la micción o caudal 20 centímetros cúbicos por segundo y viscosidad de la orina 5,6 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. La expresión que tenemos que usar acá es Q pi octavos por R a la cuarta partido en eta por P1 menos P2 partido en L. De aquí deberíamos poder despejar R cuartos como 8 por eta por L por Q dividido en pi por la diferencia de presiones, y en radio sería consecuencia de la raíz cuarta de 8 eta L Q partido en pi por P1 menos P2. De estos datos, eta lo tenemos, que es la viscosidad, L, longitud de la uretra femenina, la tenemos, el caudal lo tenemos, y nos falta la diferencia de presiones, pero hay un detalle acá. Nos dan la presión manométrica. Aquí tenemos la uretra, aquí tenemos P1 y aquí tenemos P2. Hay un concepto que aparece mencionado aquí, que es que la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Como el lado de la presión de la salida da hacia el exterior, P2 es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión 1 manométrica, que es el dato que se da de los 30 milímetros de mercurio, va a ser P1 menos P0. Pero P2 es P0, por lo tanto, este dato atmosférica va a corresponder exactamente a lo que hay que reemplazar en la expresión de la ecuación de Poiseuille. Y eso va a ser 30 milímetros de mercurio. El tema es que eso necesitamos convertirlo en pascal. P1 menos P2 es igual a P1 manométrico igual a 30 milímetros de mercurio. Hay que convertirlo a pascales. Tenemos de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y 101,3 por 10 a la 3 pascales equivalen a una atmósfera. En consecuencia, P1 menos P2 va a ser al final aproximadamente 3.998,68 pascales. Y con eso tenemos todos los datos. R va a ser raíz de cuarta de 8 por 5,6 por 10 a la menos 3
pascal por segundo por L que es 3,3 centímetros por Q que es 20 centímetros cúbicos por segundo dividido en pi por 3.998,68 pascales. Raíz cuarta de eso, se van los pascales, se van los segundos, centímetro por centímetro el cubo es centímetro a la cuarta, en raíz cuarta nos quedan centímetros, y aquí tenemos 8 por 20, 160, por 5,6 por 10 a la menos 3, por 3,3, dividido en pi por 3.998,68 a la cuarta centímetros. Eso va a ser, eso nos va a dar aproximadamente 0,124 centímetros. Y los datos están en milímetros, por lo tanto tengo 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Por lo tanto esto nos va a dar 1,24 milímetros, que corresponde a la alternativa A. Considera ahora el siguiente problema. Un conducto sanguíneo de 10 a la 3 metros de radio tiene una gradiente de presión delta P partido en L igual a 550 pascales por metro. Suponiendo flujo laminar determine la velocidad máxima en metros partido por segundo en el conducto. La viscosidad de la sangre es 2,084 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Se nos pide la velocidad máxima, que vimos que era P1 menos partido en 4 por eta por L por R2. Simplemente evaluar. Sabemos que delta P partido en L es 550 pascales partido en metro. Por lo tanto esto nos va a quedar delta P partido en L por 1 partido en 4 eta por R al cuadrado. Entonces nos va a quedar 550 pascales partido en metro por 1 partido en 4 por 2,084 por 10 a la menos 3 pascales por segundo por R al cuadrado, que sería 10 a la menos 3 al cuadrado metros cuadrados. Evaluemos. Pascal con pascal. Este metro se va con este metro. Nos va a quedar metro partido en segundo. Velocidad. Tanto la velocidad máxima sería 550 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 dividido en 4 por 2,084 por 10 a la menos 3 metros partido en segundo. Se simplifica en 10 a la menos 3 y nos va a quedar 0,066 metros partido por segundo, que corresponde a la alternativa D. Considera el siguiente problema. La caída de presión de la sangre es 3130 pascales cuando pasa por un capilar de 2,3 milímetros de longitud y 2 micrómetros de radio. Calcule el flujo sanguíneo dentro del capilar. Considere que la viscosidad de la sangre es 4 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Caudal pi octavos por R a la cuarta partido en eta por P1 menos P2 partido en L. Nos pide calcular el caudal, los cuales R lo tenemos, que es 2 micrómetros. El eta es 4 por 10 a la menos 3. La diferencia de presiones, esta lo tenemos, que es 3130 pascales. Y L lo tenemos, 2,3 milímetros. Entonces es cosa de meter el número. Pi octavos por R cuartos, que es 2 por 10 a la menos 6 metros elevado a la cuarta. Dividido en eta, que es 4 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, que es lo mismo que toda esa expresión que está ahí, por la diferencia de presiones, que es 3130 pascales, dividido en L, que es 2,3 por 10 a la menos 3 metros. O sea, pascal con pascal, metro con metro a la cuarta queda metro cúbico, por lo tanto nos va a quedar metro cúbico por segundo, que es caudal.
pi octavos por 2 elevado a 4, 16 por 10 a la menos 24 dividido en 4 por 10 a la menos 3 por 3130 por 2,3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. 4, 2 acá abajo, 24 menos 18. Entonces nos va a quedar que el caudal va a ser y medios por 3130 dividido en 2,3 por 10 a la menos 18 metros cúbicos por segundo, o pi por 3130 por 4,6 por 10 a la menos 18 metros cúbicos partido por segundo, y eso nos va a dar aproximadamente 2,14 por 10 a la menos 15 metros cúbicos por segundo, que corresponde a la alternativa D.